Creo que en ese sentido el aburrimiento es muy importante. O sea, estamos acostumbrados, otra vez volvemos al celular, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Mal se quiera o no, hay un ejemplo y un modelo a seguir que está del otro lado de la frontera, ¿no? Y que muchos, granito de arena. El granito de arena, qué bonito estar en esa posición. GPX, transformación con propósito. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a GPX, tu transformación con propósito. Este espacio donde queremos converger con todas las generaciones en temas de interés que nos ayuden a comprender nuestra época actual. Yo soy su amiga Maribel y me acompaña Cristina. Y el día de hoy, ¿de qué hablaremos, Cristina? Tenemos un tema bastante interesante. No sé si recuerdan o alguna vez han escuchado que estamos en crisis. Hay polaridades políticas, hay ansiedad, pero también hemos escuchado a nuestros papás decir, estamos en crisis. También lo escuchamos de nuestros abuelos, estamos en crisis. Entonces, en todo momento nos están bombardeando con esta información. Hablamos de políticas divididas nuevamente, como lo decíamos, hay mucho estrés, tenemos este cansancio social. Y bueno, vamos a abordar un poquito de cómo pues ha ido o cambiando esta crisis o no. Las perspectivas se han ido modificando. Exacto. En distintas generaciones, y para ayudarnos a comprender todos estos cambios de ideologías, hoy quisimos invitar a un profesor de historia, doctorante. Él es Raúl Andrés Vázquez Barrón, mejor conocido como el Pillo Vázquez. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Gracias. Él es profesor de historia, es escritor y es músico. Wow. Y ha encontrado en la academia y en la música una manera de explicar y de poder expresar más bien estas nuevas ideologías. Bienvenido, Pillo Vázquez. Gracias por acompañarnos. A la producción, por favor, muchas gracias. Platícanos de ti, háblanos de ti. Háblame de ti. Sí. Pues antes que nada me gustaría decir que soy padre de un hijo adolescente. Creo que me gusta definirme también como padre antes que como profesor de historia, antes que como escritor y antes que como músico. Y sobre todo ciudadano del mundo. Ya ven. Muy bien. Sí, por ahí va la cosa. ¿Qué más tienen en mente preguntarme? Bueno, pues queremos platicar contigo. Sí, ahondar en tus experiencias. Y bueno, sabiendo primero un poquito, si nos puedes decir de dónde vienes, por qué el interés en estudiar y sobre todo, ¿qué cambió en tu vida para que tú dijeras, me voy a dedicar a esto y te enfocaras en la historia? Vengo de las profundidades del vientre de mi madre. Gracias a todas las madrecitas. Mamífero 100%, ¿no? Mi madre Silvia, la Chivis, mundialmente famosa. Mi papá, Raúl, el Veracruz. Creo que fui afortunado, ¿no? Creo que tuve unos padres buenos. Obviamente siempre fueron figuras de autoridad, como todos los padres, ¿no? Hubo choques como esta cosa generacional, porque son baby boomers, mis padres, ¿no? Tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Sí. Y yo creo que eso va moldeando a los hijos, ¿no? Entonces, siempre nos inculcaban estudiar. Entonces, desde muy joven, desde muy niño más bien, mi papá compraba libros. Y él siempre lee el periódico, lee mucho. Mi papá, sobre todo periódico, ¿no? Y yo creo que de ahí nos fue inculcando a mis hermanas y a mí la lectura. Entonces, siempre voy a recordar que me llevaba también libros de Ríos. No sé si ubiquen a Eduardo del Río. Yo creo que me marcó desde niño. Ya aprendí a leer
primaria, casi todos esta homogenización que tiene la educación de que a los 6 años o 5 o 6 años tienes que aprender a leer y escribir. Entonces, Rius me mató, ¿no? Porque era cómico, era no sé si sepan de lo que estamos hablando. Entonces, si ubican a Rius, pues se van a dar una idea. Y aparte tiene una tendencia política e ideológica muy marcada, totalmente. Entonces yo creo que eso fue lo que me marcó Rius totalmente. Y luego ya después mi papá me compró cómics del Hombre Araña, entonces también me gustó, me vinculé con los cómics, dibujar, pues la cultura gringa totalmente, ¿no? De los 70s, 80s, y yo creo que eso fue lo que me fue encaminando, ¿no? Ya ven que el Hombre Araña tiene una cosa como de justicia social, esto de que una responsabilidad conlleva, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces te va moldeando, indudablemente. Ya después creces y van cambiando tus ideas, ¿no? Te enfrentas a la vida, hay una realidad que tienes que confrontar, ¿no? La adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos todas estas cosas que estábamos platicando fue lo que me llevó, sobre todo en la infancia, que me marcó, porque, pues sí, me marcó. Hay cosas que te influencian más que otras, en este caso Rius, sus libros, su ideología, y pues, o sea, fue lo que me politizó, niño, por así decirlo. Desde que tenías esa edad que... 8, 10 años. Ya veías como que ibas a seguir esta pasión por la historia. Sí, me gustaba la historia mucho, pero no sabía que iba a estudiar historia de grande. Porque recuerden que mi primera aproximación a los estudios académicos y universitarios fue la física. O sea, estaba como más encaminado hacia la física, ¿no? Y después llegó la huelga del 99-2000, eso que estábamos hablando, y nos cambió la vida mucho, a toda una generación, 99-2000. Esa huelga, pues sí, marcó un hito, ¿no? Yo creo, en el movimiento estudiantil universitario. Tuve la oportunidad de ir a Chile en 2011 y ellos tenían ahí una huelga estudiantil. Hasta la fecha, hace unos días hubo una protesta estudiantil muy fuerte en contra del gobierno de derecha. Y recuerdo que cuando llegaba y contactaba con estudiantes y los conocidos, me decían, ¿estudiaste en la UNAM? Y yo, no, pues sí, ¿te tocó la huelga en el 99-2000? No, que sí. ¡Oh, no! Era como un parámetro, un modelo a seguir. O sea, marcó, bueno, los chilenos tenían en mente parar esta cosa de cobrar la educación, ¿no? De hacerla privada y que sea pública. Ese sobre todo creo que fue lo que nos marcó a una generación totalmente. Y de ahí fue que mudé de física, acabando la huelga, a historia. Entonces ahí estoy en historia ahora. Pero en realidad me atraen las humanidades en general. O sea, particularmente sí, la historia siempre, nunca puedes negar la cruz de tu parroquia. Todo lo ves desde esa perspectiva, pero en realidad las humanidades, todo el abanico de las humanidades me atrae, me encanta, ¿no? Antropología, sociología, filosofía, literatura, artes, entonces por ahí va la cosa. Y dentro de esas ciencias, ¿cuál es la temática en particular en la que más te has enfocado? ¿Últimamente o en toda mi vida? A lo mejor lo diría yo me referiría por últimamente, ¿no? Sí, porque, o sea, vas constantemente... Sí, claro, vas explorando, ¿no? Y de pronto algo te llama acá. ¿Y hoy día cuál es tu enfoque? En los últimos meses estuve leyendo sobre situacionismo, internacional situacionista y el mayo del 68 francés y un poquito del 68 en México, ¿no? Sobre todo por esta vanguardia situacionista. Es donde ahorita me clavé poco. Y quedó pendiente escribir, porque hay una revista en la Prepa 5, vamos a hacer el comercial, que se llama la revista Cuapan de literatura y otras reflexiones. ¡Tarán! Y entonces procuro escribir siempre un artículo en la revista Cuapan. Prepa 5 está de manera digital. Y entonces tenía pensado para este número, que va a salir ya en estos días, son 3 números al año, si no me equivoco, escribir sobre el movimiento del 68, el internacional situacionista, pero me ganó el tiempo y entonces lo que hice, ahorita que queda justo con el tema que estamos hablando, es que traté de hacer una perspectiva breve, muy superficial,
de hablar del 68 un poquito, ¿no? Un poquito pasar después a los 70s, 80s con la huelga del CU en el 85-86, de donde proviene nuestra presidenta con la Claudia Sheinbaum, después pasar a la del 99-2000 y finalmente acabar con esto que es la actual generación, ¿cómo se llama ahora? Z. La generación Z. Z. Sí. Y entonces es un textito de 1 a 2 cuartillas, muy breve, que sintetiza. En 2 cuartillas vas a resumir. Hacer esta reflexión Fue un de los esfuerzo. cambios, sí. Un esfuerzo. Sí, porque el movimiento del 68, digo, o sea, nuestra generación, que ya lo empezamos a tener más consciente, nos generó muchas cuestiones, ¿no? Cuestionamientos, saber más de ellos. Sí, es un tema que de pronto en la historia apasiona, ¿no? A las generaciones de ahora, que ya hay más respuestas que se han contestado, ¿no? De cuando estamos nosotros. Ahorita ya tienes como más completa ese episodio, bueno, tan triste de México, pero que también fue de gran aprendizaje. ¿Cómo lo absorben las generaciones de hoy o cómo lo ven ahora que ya tienen más información? Claro. Sí. Y se me olvidó escribir en el texto sobre Ayotzinapa, hablando por cierto. Es que eso, o sea, movimientos estudiantiles de alguna u otra forma reprimidos, ¿no? Ya sea por el Estado o algunos otros actores. Perdón, sí, divagué un poquito. No, pero está increíble. ¿Cómo se saben hacer? Sí, porque en 2014 marcó también a una generación de universitaria que marchó, protestó y todavía sigue la protesta por los... Sí, se hace como tradicionalmente, ¿no? Sí. El 2 de octubre en nuestra vida, ¿no? Pero como las generaciones de ahora que te toca convivir con ellas, y cuando tocas este tema en las aulas, ¿cuál es su percepción de este movimiento que ahora ya tiene más información? Esa era la pregunta. No sé. ¿Cómo les cambia, cómo les influye en su manera de ver por la vida? No sé si... Ay, qué pregunta tan difícil. Es complicada, tratemos de responderla así brevemente, ¿sí, no? Bien. A ver, hay un sector de estudiantes que no están muy vinculados con la temática. Okay. Y puede que sea una gran mayoría. Y indiferentes al tema. ¿Podríamos decirlo? ¿Y indiferente qué? Indiferentes al tema. O no indiferentes, simplemente no tienen conocimiento. Okay. Y hay otro sector que yo creo que es un poco minoritario, que está más activo, más vinculado y que trata de buscar información, pregunta, cuestiona. Pero creo que es más minoritario, es más pequeño, ¿no? Sí, algunos preguntan, algunos se interesan y otros pues tienen desconocimiento, ¿no? Pero siempre es un tema que cuando se trata y se toca llama la atención, porque el 68 tiene como una especie de halo importante en nuestra historia y tiene que ver con estudiantes, tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Está vinculado con todas estas cosas y... Sí, digo, y la intención de ir platicando de estos temas es porque justamente tenemos una convivencia generacional muy interesante ahora con todo esto de la tecnología, obviamente de la información que ya fluye de manera más abierta y que te llega de por acá, por otro lado. Entonces hay una conciencia crítica desde distintas perspectivas que es muy interesante comprender, incluso para comunicarte con los hijos, porque influye, ¿no? En sus conductas, en sus gustos, en lo que quieren estudiar o en lo que quieren hacer de grandes. Sí, entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Sí, vamos a ir ahondando un poquito más en ello, pero creo que aquí nos podemos ir con la idea y más bien el reconocer que comprender nuestro pasado nos ayuda también a comprender nuestro presente y moldearnos para un futuro más, pues, feliz. O sea, más feliz. Más equilibrado. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Si te parece, continuamos platicando contigo, Raúl. Esto es GPX, tu transformación con propósito. No olviden darle like, suscribirse y por supuesto también enviar sus preguntas para que se puedan desarrollar más temas interesantes como este. Regresamos. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Bueno, ya estábamos comentando antes del corte de este tema de las generaciones en general que crecimos dentro de una crisis económica del país, entre los cambios tecnológicos, las promesas de un futuro mejor que bueno,
no podemos decir que generalmente se han cumplido, ¿no? Así es. Y hablando, bueno, de la generación X, sabemos que ahorita pues nos estamos enfrentando a distintos modelos laborales, también cuestiones, cambios tecnológicos, culturales bastante fuertes, que están transformando, y justo es lo que buscamos aquí, transformar con propósito. Por lo tanto, bueno, queremos saber cuál pillo, porque así es como quiere que le digamos, ¿verdad? ¿Cuál es tu apreciación de estas visiones de que en cada generación, cómo podemos analizar, cómo podemos ver o desde un punto de vista más objetivo, una, por decirlo así, como contemplación y no desde el juicio? Que nos implantan eso, estamos en crisis y empezamos ahí automáticamente a pues esos prejuicios, a aplicarlos a nuestra vida, pero más bien, ¿cómo lo podemos ver desde un punto de vista contemplativo? Como docente tienes una labor muy valiosa, muy valiosa. Sí, pero también yo siempre tengo los pies en la tierra, que tengo un cierto sector estudiantil, lo tengo a toda la juventud, o sea, es un reflejo, obviamente, Es un reflejo. pero nos llega un 10% de toda la juventud, y aparte en una ciudad, en un país específico, ¿no? Y en una región específica. Increíble transformar un 10% de una ciudad tan grande. Claro, es una gran responsabilidad, pero también es como depende de todos. O sea, tampoco podemos enfocarnos. Los maestros tienen toda la responsabilidad. Exacto, los padres, incluso los amigos. O sea, yo creo que es una labor que toda la sociedad en conjunto debería de. Es el ideal, ¿no? Sí. Siempre. La transformación total de la sociedad por medio de la sociedad misma. Así. Pero bueno, hablando de crisis, pienso en crisis económicas desde la historia financiera y económica. ¿Y hemos sobrevivido? Exacto. O sea, ya desde el siglo XVIII, si no antes, ya se veía que había ciclos de subidas y bajadas. Bueno, y las crisis en realidad son oportunidades de transformar y de crecer. O de hundirte. ¿No? Personas que se van a la calle y pierden sus casas. El caso de Estados Unidos, bueno, Europa también lo está viviendo. Aquí en México es la gentrificación, el precio de la vivienda. Es una cuestión mundial en ese sentido. Entonces, ya hay una especie de estudios económicos sobre ciclos, ¿no? De crisis y de prosperidad. Pero creo que a partir del 2008, si no me equivoco, o poco antes, ya hay una crisis constante. Entonces, creo que todas las generaciones, viejos, adultos, jóvenes, niños y bebés, ya estamos viviendo como en una especie de crisis constante. O sea, parece que todo el tiempo estamos en crisis. Y aprendes a vivir en crisis, es como de rayos, ¿no? Y de ahí podemos llevar la crisis política. Hoy en día hay una polarización tremenda entre izquierda y derecha. Parece que no puede haber medias tintas. O estás a favor o en contra. Y eso es brutal, porque entonces ves el mundo en blanco y negro, cuando en realidad es un espectro de colores. Entonces, y hay otra crisis también individual, hay una crisis generacional. Esta cosa que viene, la depresión creo que ya es una enfermedad moderna, creo que lo decía por ahí Charles Baudelaire, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, hoy en día siento que también nos llega una juventud, en mi reducido espectro de 10% que tengo de toda la población metropolitana, que sufre crisis de depresión, ansiedad, y sobre todo que estos padres, porque los padres tienen que trabajar, ¿no? El trabajo se ha dinamizado. Hay home office, hay informal, hay nenis, hay personas que tienen que estar todo el tiempo pegado a una oficina y descuidan a la juventud. Y en ese sentido, delegan la salud mental hacia especialistas y se los llevan como a psicólogos. Hoy en día la psicología, creo que ya hubo un episodio anterior con Brenda Vázquez sobre psicología. Creo que es el auge de la psicología. Hoy en día es como la panacea, ¿no? Tienes un problema, ve al psicólogo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Toma terapia. O sea, se ha vuelto la panacea. Y bueno, entonces, y generalmente no solo los llevan a los psicólogos, sino que los llevan a los psiquiatras. Y siento que ahí también, no quiero sonar conspiranoico, pero hay una mafia farmacéutica y entonces nos llegan chicos súper dopados, con chocho, que se toman 3 chochos al día, 5 chochos, y muchas veces pienso que entre los 14 y 18 años estar tomando esta medicación es una crisis
médica, no sé en qué sentido, farmacéutica, de salud mental. Ujú. Yo creo que perjudica más porque hay efectos secundarios Ujú. y que tienen trastornos psicosomáticos, psicoemocionales, Ajá. que probablemente los afecten en una vida adulta o futura. Entonces, a veces no estamos tal vez midiendo el impacto que tenemos al dopar o al medicar a estos jóvenes, ¿no? A la juventud. Y parece que también esta juventud se está acostumbrando a meterse Esa es la solución. a que esa es la solución, ¿no? Entonces, Cuando en nuestra época, ¿qué sucedía, no? la chancla. Te sientes mal, estás les ponte a barrer, ¿no? Hay un meme, corté con mi novia, mamá, ponte a barrer. A los trastes, ¿no? No sé hasta qué punto siempre ha habido soluciones a lo largo de la historia, Sí. ¿no? Porque hay problemas humanos. Pero lo bonito de los problemas humanos es que no son como la aritmética, que no hay soluciones, ¿no? X igual a B, no sé, X igual a 3. Con los problemas humanos generalmente hacemos una solución y esa solución nos lleva a otro problema, ¿no? Una persona necesita llegar temprano a su trabajo, entonces el coche no le sirve, le das una motocicleta. La motocicleta no le sirve porque también hay tráfico, hay estrés, hay accidentes, le das una bicicleta. La bicicleta te caes, lo atropellan, tratas de curarlo, lo llevas al... O sea, siempre hay una serie de cosas que los problemas humanos conllevan a otros problemas y creo que no deberíamos llamarles problemas, ¿cómo? Sí, Zonas de oportunidad, ¿cómo le llaman? Áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, Bueno, es un abanico de decisiones que tomas y que al final te llevan a ciertas situaciones que también te llevan a resolver otras cosas, como dices tú. y hoy en día son los chochos. Y hoy en día sí. O sea, no estoy hablando de que todos los jóvenes de todas las Pero es muy ciudades, marcado de por lo todas que las dices, prepas, sí, ajá. Ajá. Pero sí, Sí hay una he tendencia. visto una tendencia que va aumentando a dopar a los chicos, ¿no? Y que a mí me preocupa porque digo, están muy jóvenes para, o sea, si un adulto, ¿no? Digo, bueno, ya vives, ya tienes una cierta personalidad, tu cerebro ya es maduro, entre comillas, ya se medio modificó, ya vivió, entonces creo que le metes unos chochos y dices, bueno, efecto secundario, pues a ver qué me pasa. Pero, no sé, me preocupa que los jóvenes, y es una crisis en cierto sentido, ¿no? Ajá. Hay otro tipo de crisis, ¿no? Pero ahorita me clavé en esa. No, vamos a las crisis al final del día, yo creo que podemos rescatar y decir, pues siempre va a haber crisis, pero al final esas crisis nos van a dar siempre, en todas las generaciones, la posibilidad de o salir adelante, aprender y crecer, o quedarnos tirados. Al final del día, Buscar las soluciones, siempre hay otras. ¿no? Entonces, Buscar estamos alternativas. ¿qué vamos a hacer? Y como docente, como estudioso, pues tienes mucha información. Y de alguna manera, la manera en la que la compartes, aunque sea una fracción pequeñita, nuevamente, yo sí regreso y digo, mis respetos, porque Gracias. tu labor es de transformar vidas y ya sabes de qué manera lo vas a hacer. Y hablando de historia, es mucho. es que Es exacto, como un es peso mucho. muy- pero como dicen, transforma una. Si no puedes adoptar y rescatar a todos los perros del mundo, pero le cambias el mundo al perro que tú adoptes. Pues, creo que el granito de arena. el granito de arena. Qué bonito estar en esa posición. Sí. Porque estaba pensando también en ahí se me fue la onda, ¿ya ves? No, bueno, está. Es que ya como eliminamos la crisis de nuestra vida, estamos pensando en las cosas positivas que podemos compartir. Sí, ya está. Hay otra crisis también que como que llama la atención, que es el vínculo de la juventud con las armas o con la violencia. Creo que también es otra crisis que podemos tocar, ¿no? Muy importante. Y creo que ya hemos hablado de muchas crisis y todo lo vemos como problemas, entonces también podríamos verlo como soluciones y ser más propositivos. Por ejemplo, creo que sería una muy buena idea y mensaje para el mundo, armar un tejido social mucho más fuerte, ¿no? Más cohesionado. Por ejemplo, hoy en día, y me preocupa, veo cada vez más jóvenes, adolescentes, que no tienen amigos o no se llevan con nadie o no hablan con nadie. ¿Qué tal ese tema? Probablemente en sus celulares hablan con más personas, Sí. pero en el espacio del Sí, lo que aula comentábamos. están aislados. Hay una, y esa es una ansiedad social, ¿no? De tener contacto social. Falta de contacto o de comunicación física, porque seguramente digital, probablemente sea más que la mía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me preocupa porque es una edad en la que las amistades son muy importantes, como para el desarrollo personal de cada persona. Bueno,
personal de cada persona personificado. Entonces, y entonces, yo creo que una labor también de la escuela, creo que es muy importante, es esta convivencia social que debe de tener. Creo que hay que rescatar estos espacios públicos para que el tejido social sea más cohesionado, ¿no? Y integremos, tenemos de integrar al mayor número de personas, aglutinarlo, que no implica homogenizarlo, porque creo que las diferencias es lo que nos hace bellos y hermosos. El día que todos seamos iguales, va a ser aburrido, porque todos vamos a pensar igual. No. Creo que las diferencias es lo bonito y aprender a convivir con las diferencias y aglutinar el tejido social de manera que no haya un adolescente de 14 que entre con un arma a sus compañeros y a sus maestros. Creo eso es lo que más me preocupa, ¿no? Buscar canalizar esas energías que son vitales. O sea, ¿crees que ese fenómeno que estás diciendo de las armas es porque hay esta ¿cómo decirlo? Desconexión del contacto social y entonces eso los lleva a encubrar? Hay muchos factores. Bueno, digo, ya sé que no eres psicólogo. No, ya. Pero me quiero entender tu punto de... Pero las humanidades tienen esta bonita cosa de conectar, ¿no? Muchos temas, porque lo podemos desde la historia, desde la psicología, desde la antropología, desde filosofía. Y yo creo que también influye, otro factor es que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Mal se quiera o no, hay un ejemplo y un modelo a seguir que está al otro lado de la frontera, ¿no? Y que muchos, o mi generación pensábamos que era una cosa que estaba lejos, ¿no? Así, hay un tiroteo en Estados Unidos, ¿no? Sí, lo veíamos lejano, pasó por allá. Y de repente se fue acercando y aproximando. Y yo creo que es una crisis, volvemos a decirlo. Por ahí una de las preguntas que estaba en la escaleta era de que, ¿cómo es posible que esta nueva generación que tiene más beneficios ahora tiene más problemas o más crisis o más ansiedad o más depresión? Bueno, creo que no hay más beneficios, porque no sé hasta qué punto sea un beneficio estar encerrado en 4 paredes con internet y videojuegos sin tus padres o sin convivencia física. O sea, replantear la pregunta. Hay convivencia digital. Tengo más tecnología, no sé hasta pero qué punto. beneficio y tecnología no necesariamente van de la mano. Puede que sí, pero puede que no. Depende como todo lo usemos. Y ahí depende. Exactamente. Dispara para muchas cosas, pero si no divagamos tanto, reoriéntenme. Pero ¿cuál sería la propuesta ante todas estas situaciones que te preocupan? El tejido social, fortalecer los espacios públicos, ¿no? Donde convivencia, porque mira, la inseguridad en México se disparó y se brutalizó hace, ¿qué? 10 años, o por decir un número, más o menos. Y entonces los jóvenes dejaron de apropiarse de las calles. No sé si mi generación, y ustedes ahí pueden comentar y decir, nuestra generación se acuerda de que hacíamos un poquito más nuestra la calle. Sí, claro, o sea, salíamos a jugar al bote pateado, a la bicicleta. Y es un beneficio que se ha perdido, por ejemplo. Salir a la calle y hacer la tuya, ¿no? Porque ahora lo ven con el tema de la inseguridad, ahora no quieren dejarlos. Es más difícil que un niño de 5 años salga solo a la calle. Sí, no lo ves. Que hay, seguramente los hay casos en donde seguramente estamos generalizando, ¿no? Pero la tendencia es mejor quedarte en casa con internet, porque si no tienes internet el mundo está muerto, ¿no? Y videojuegos o celular, a fuerzas. O sea, un celular sin internet sirve para nada, casi, ¿no? Sin datos. Entonces, sí, ahorita me acuerdo mucho de Brenda, me siento súper Brenda. Y entonces, no sé si esta desconexión social, que es muy triste, puede que provoque ciertos odios, ciertas, encaminar emociones y sentimientos hacia cosas que hoy los adultos veríamos como incorrectos. Seguramente un joven incel dice, es lo máximo, ¿no? Y pues, bueno, ok, hay que encaminar, ¿no? Y en ese sentido, siento que mi labor, tal vez como profesor, a veces he fallado totalmente, es tratar de buscar ese tejido, ¿no? Armarlo, es así. A veces trato de hablar desde el aula y de cara a cara, con cada uno, ¿no? Tratar de ver quién son, aunque muchos jóvenes también tienen una predisposición a la autoridad, a la figura del maestro, a alejarse, a no mostrarse, y creo que es respetable, pero esa es una de las crisis que hoy en día tenemos, ¿no? Guardarnos más, estar como en las redes digitales, y eso hace que se pierda esta convivencia que, por ejemplo, ahorita estamos teniendo, ¿no? Y creo que es totalmente importante, porque ves al otro
a la otra y te ves a ti porque dices, bueno, esta persona está diciendo esto, pero yo no soy eso, ¿no? Y es muy diferente porque en los celulares no hay esa entonación, no ves esa cara, no ves ese rostro, no ves la sonrisa, no ves el sarcasmo, no ves la ironía. Ves un texto impersonal, descontextualizado y entonces puedes malinterpretar, y te haces 20,000 ideas, te peleas con gente, sí. Entonces Bueno, hay otro tipo de ansiedad que también causa. Yo creo que las redes también causan una ansiedad, ¿no? En algún momento he llegado a ser muy radical y decir hay que botar los celulares, ¿no? Obviamente nos han sido de mucha ayuda. Es que ahí viene otra polarización, ¿no? En opiniones respecto a lo que la tecnología te aporta como beneficio, pero lo que está distorsionando en la convivencia diaria. Y bueno, justo en ese sentido de que yo creo que a veces las palabras no son suficientes, a veces hay otras cosas que se tienen que hacer, vamos a hablar más adelante, ahora sí de este contexto que más hacia cómo se transforman estas palabras en arte, música y escritura. Después de este corte, ¿te parece bien? Sí, bueno, yo creo que podemos concluir con esto, es que la mejor manera de ser más humanos es siendo humanos. Así es que sigamos transformando con propósito. Estos GPX. Nos vemos después de la pausa. Volvemos en un instante con más inspiración y herramientas para tu transformación. Esto es GPX, tu transformación con propósito. Bueno, y como habíamos comentado desde el inicio, Pillo, aparte de ser docente y mandar este mensaje para los jóvenes desde el aula, también es escritor y también es músico. Así que desde el punto de vista del arte, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer esta relación entre arte y la transformación o el mensaje que se quiere mandar a los jóvenes? ¿Verdad? Bien. Se puede hacer bien. Híjole, pues de tu arte a mi arte, híjole, creo que prefiero mi arte, pero para no ensuciarte. Sí, mancharte. No, es que no puedo evitarlo siempre. Sí, No, creo que una de los canales o de las vías para salir del estrés, las crisis, la brutalidad monotemática, el trabajo, la ansiedad, es el arte, indudablemente. Creo que es una vía de escape humana muy noble, muy celosa también, porque si la descuidas, tienes que darle cierta constancia. Les decían que las musas son muy celosas, entonces tienes que estar con ellas, ¿no? En las artes. Sí, creo que el arte transforma, ¿no? Totalmente. Y hoy en día el arte ha sufrido muchas transformaciones, como siempre lo ha hecho, pero sobre todo en estos tiempos con la IA y con la cosa digital y la tecnología. Pero creo que su objetivo, labor o propósito, hablando en general, es liberarnos, ¿no? A los seres humanos de alguna u otra cadena física, mental o emocional que tengamos, o hundirnos más, ¿no? Volvernos más locos y clavarnos más. Pero es una vía de escape, porque finalmente si te vuelves más loco, pues te encuentras en tu mundo de locura, ¿no? Sí. ¿Quién decía, cada artista debe de crear su propio mundo, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo. Sí, entonces, por eso creo que los jóvenes y las jóvenes tienen que acercarse de alguna u otra forma, indudablemente, al arte, de alguna de sus expresiones, ¿no? Ya sea musical, pictórica, expresiva, teatral, totalmente el baile, la danza, la música. Fíjate que ahora pintura, que lo dices, graffiti, no sé. en episodios pasados tocamos el tema justo de una generación Z que ahora de artistas musicales y de una generación millennial de artistas teatrales, ¿no? Sí. Y el punto coincidente es una manera de expresar, es una forma de decir lo que traigo dentro, pero como cada persona también dice, bueno, no es solamente que yo me exprese, en otros casos quiero mandar un mensaje, tengo una preocupación por un tema
social, creo que puedo aportar algo a la sociedad con el arte y no nada más como un escaparate que sale de lo que yo quiero simplemente sacar de mí. Y por eso la pregunta hacia ti era con respecto a lo que has escrito y a la música que compones, ¿no? ¿Qué te inspira? Ajá. ¿A ti qué te inspira? Ay, ¿qué me ¿Y inspira? qué mensaje quieres compartir? Llegando a esta parte, desde tu perspectiva. A veces la gente hace cosas por hacer, Ajá. sin pensar en un público o en un objetivo. Claro. Creo que es el arte por el arte. Es así de te El arte por el sientas, Ajá. agarras una pluma, estás aburrido y empiezas a dibujar, rayar y haces círculos, 7 days. O sea, a veces se hace arte por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Que estamos, ¿Qué te puede llevar también ahí a descargar? a descargar. energía? Creo que en ese sentido el aburrimiento es muy importante. O sea, estamos acostumbrados, otra vez volvemos al celular, a que estamos bombardeados de placer todo el tiempo, ¿no? O sea, el celular te está mandando el algoritmo de placer, placer, placer. Es lo que te gusta. Ah, esto no me gusta, lo paso. Ah, esto sí me gusta, me quedo. Ah, esto no me gusta, lo paso. Ah, me quedo. Ay, me quedo. Ay, busco más de esto. Entonces estamos como dopados de placer. Entonces creo que también tiene que haber un displacer. Por eso estoy a favor de que debemos en algún momento dejar los celulares a un lado, estar todo un día sin el celular. Es imposible. Es muy difícil. El mundo sigue girando, promesa, sigue girando. Aburrirte. El planeta sigue girando. Aburrirte totalmente, estar aburrido y decir, ay, se me ocurre escribir, ¿no? Contemplar. Y a veces no va encaminado a algún público objetivo. A lo mejor va encaminado a esa persona que también está en tu misma circunstancia que se aburrió y escribió algo, ¿no? Entonces, por eso a veces es importante aburrirnos, porque empiezas a pensar otro tipo de cosas, ¿no? Y como todo el tiempo estamos bombardeados de, me gusta, lo quiero. Llega un momento en el que no sabes qué es lo que no quieres, ¿no? Exacto. Y a lo mejor también es bueno saber que no quieres algo. ¿Cuántos libros has escrito? Muchos, si contamos las tesis. No, pero Los libros que has sacado. no, pero a veces también hay otro sector en la Ciudad de México muy amplio y muy diverso que se dedica a escribir libros por su cuenta. O sea, Ok, sí, hoy en sí, día sí. hasta hay un meme que es así, ahora todos escribimos y nadie lee. Todos somos escritores y nadie es Y lector, nadie ¿no? Y nadie compra los libros, ¿no? Pero, Sí, es un tema, ¿no? Todo, bueno, cañón. Entonces, o sea, es como decían, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro son las cosas, ¿no? Sí, es Todos como ves hermanos. que... Pero la dificultad es, si tienes un hijo, educarlo. Si plantas un árbol, cuidarlo para que crezca. Sí. Y si tienes un libro, venderlo. De reto. ¿Y cuántos has vendido? Bueno, ¿cuántos ha salido a la venta de los tuyos? Yo, o sea, estamos yo estoy dentro de este espectro de escritores que lo hacen por su cuenta, se publican por su cuenta, Ok, de manera sí. autónoma y todo esto, ¿no? Porque en algún momento toqué puertas en editoriales y es un mundo también diverso, complejo. complicado, hay que tener palancas, hay que tener cierto X, Y, Z, ¿no? Entonces, yo no me quise esperar, ¿no? A que algún editorial, o sea, que se podía, claro, o sea, se puede, sí. Pero también los tiempos, ¿no? Trabajo, no soy un escritor de tiempo completo, bueno, que mi labor está vinculada a escribir. Pues yo he leído uno nada más de Perfecto. tus libros, pero quiero saber cuántos de esos, como yo, han salido a la venta, Ok. como el que yo he leído. Por ejemplo, tengo el primero que fue lejos de las tesis, relato de un viaje a Brasil, el primerito. Ok. ¿no? Sí. Fuiste a Brasil Sí. y ahí relataste en el libro tu experiencia. Sentí que debía de devolver algo a la sociedad. Ok, Que muy la sociedad- bonito. estoy hablando de una forma muy generalizada. La sociedad es una cosa muy enorme. Pero tu individuo contribuir. Exacto. ¿no? Ok. A los mexicanos que iban a ir al mundial en Brasil. Entonces, Ah. si yo como mexicano ya estuve allá, creo que le serviría a algunos mexicanos saber cómo se, porque estaba el mundial creo que en 2014. Como una guía de los quehaceres en Brasil. Pero de la mano de contar mi parte de la vida, mi crónica y mi experiencia. O sea, era una Ajá. mezcolanza ahí extraña de entre precios, costumbres y mis aventuras. O sea, traté de hacer contracultura, porque me fascina la contracultura. Siento que es un nicho Conocimiento y cultura. bonito. Contracultura. Y contracultura, no solo la cultura, sino darle la Ay, vuelta. mejor contracultura. No empieces. Ay, Sí, voy a intentar. Puede que me equivoque. A ver. Contracultura. Aquella cultura
que no es del todo oficial ni institucionalizada y generalmente, no siempre, hecha por jóvenes. O sea, sí debe de haber un cierto... que muchos jóvenes en algún momento crecen, que eran contraculturales, se vuelven viejos y siguen produciendo aquella contracultura, ¿no? Pero la tendencia es que haya una juventud que encamine y que sea distanciada de la cultura oficial o de tus padres o de los adultos o de la autoridad, y por eso es contracultural. Súper libre suena. Sí. ¿Y qué consejo le podrías dar a alguien que está buscando justo esto? Ya sea a través de su propia contracultura o pero que quiera expresarse. ¿Qué consejo les podrías dar? Consejos. Pues para que tengan transformación. Resistencia. Sí, resistir. O sea, no hay de otra, porque sí, hay un mainstream, hay un establishment brutal. Muchas veces es inconsciente y creo que las redes lo han potencializado enormemente. Y a veces es difícil salir porque está la funa, está lo políticamente incorrecto. Sí. O sea, hay muchas cosas de qué hablar y qué decir y qué mencionar. Pero resistir desde tu trinchera últimamente es, ¿no?, lo que ha sucedido. Por ejemplo, escribo mi libro, bien clavado en mi mundo y en mi onda, ¿no? Lo imprimo, no sé qué, hago una presentación. Hay un rango de tiempo en el que se vende y también eso depende de la impresión y de ejemplares que yo haga, ¿no? O sea, hay algunas personas, conocidos y amigos que dicen, oye, si sacas uno de tus libros, un ejemplar, guárdame uno y yo te lo pongo. Entonces ya más o menos saco un rango de tiraje, se vende, algunos no se venden y llevan tiempo. Entonces eso tiene que ver con la economía, con el marketing, cómo te manejas, tus relaciones con otros sectores de escritores, que todos escribimos y nadie leemos. Tienes que ir a presentaciones, a veces a algún conocido se lo comentas en la calle, a ver, y lo traes, pues sí, mira, casualmente, o nunca te vuelven a hablar y eso. Entonces... ¿Se me fue la onda de qué estamos hablando? De tus libros. Hablaste de un libro del Brasil y estamos hablando de lo que hacías, bueno, así que de tu experiencia en selección. Podemos vincularlo con el do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Tú escribes, tú te publicas, tú te vendes, Entonces, hoy en día también muchos escritores y muchas personas que se dedican a la poesía, al arte sobre todo, tienen que ser todo, ¿no? Sus administradores, sus gestores, la venta, la producción y es todo el mundo, ¿no? Y te absorbe totalmente porque también tienes que vivir. O sea, también hay en algún momento tienes que comer, tienes que hacer tu comida y tienes que lavar, o sea, tienes que vivir, convivir con tu familia, tus amigos. Entonces eso te vuelve complicado, ¿no? Por eso el do it yourself está vinculado también con lo punk. Y con la música. Que vamos a hablar posteriormente de la música. De la música para conectar y volver a... Estoy tirando, ¿ya ves? No, está súper bien. Lo que te hace que seas tú. Sí. Increíble. Pero encaminémoslo a la juventud, a las nuevas generaciones. A ver, más un mensaje. Yo pensaba en el libro, ahorita ya me dijiste, sí, el de Brasil era para dar como una guía de la experiencia. Recuérdame el título completo de Lobo, se llama... La secta del lobo. La secta del lobo, que ahorita nos platicabas. Digo, hacer una sinopsis rápida de qué trataba la secta del lobo. La secta del lobo es una ficción de autoayuda, le llamo yo. Pero no tiene que ser una autoayuda personal, tiene que ser colectiva. Porque recuerden que el tejido social, la manada, los lobos, se juntan en manada, los más jóvenes dirigen luego el camino, los más viejos a veces se quedan atrás, los enfermos, no sé. Lo que pasa en la sociedad. Sí, claro. Bueno, lo que nos gustaría, siempre hay una utopía, ¿no? De sociedad mejor, de progreso, de justicia. Por ahí va. La secta del lobo, de eso trata. Entre dos de los principales que yo me acuerdo, que entre otros que luego lo vamos a platicar. Pero, y ahora lo vinculamos con la música que haces ahora. ¿Cómo se llama el género musical? Psychobilly. Y en esta música que tienes un canal y todo donde están algunas de tus composiciones, ¿entiendo? Sí. Bueno, ese canal que te mostré pues es el personal de donde ya mis locuras. No, pero hay uno de los Nosferatu. Que es la banda en la que estoy tocando. Okay. Síganos en redes, Facebook, Instagram, en el comercial. Los Nosferatus. Banda de Psychobilly. Es un nicho
podríamos decir pequeño, no tan conocido en México, underground totalmente, creo que se vuelven bandas de culto, todas las bandas. Hay unas 7, tal vez 10, a veces se forman, se deshacen, pero es una gente que se conoce, que se ubica, a lo mejor hay empatías, simpatías, dispatías, este tipo de cosas que pasan en toda la convivencia. Creo que también tenemos que acostumbrarnos a que no todos nos caemos bien, pero eso no nos tiene que llevar a la violencia. Pues no. Necesariamente. Bueno, O sea, tiene que haber, es totalmente normal y humano que una persona te caiga mal, pero no por eso la vas a golpear ni la vas a matar. O las diferencias como es el O a de lo mejor cultura. tratarla, oye, ¿sabes qué? No me parece esto, decirlo en la cara. Total, estamos divagando, ¿no? Pero la escena psychobilly es muy importante en México, creo que es muy interesante. Hay personas como Lluvia, como estos Dead Rabbits, Killer Wolf, Atomic Psycho, los Nosferatus, los Rotten Bones, estoy mencionando las que me vienen a la cabeza, pero hay muchas más, los Pardos, los Enterradores en su momento, ahorita creo que ya Las ya letras, siguen. ¿qué tipo? ¿La letra qué mensaje? Las letras están vinculadas, creo que a motos, también porque les gustan los motores, les gustan los autos clásicos, en ese sentido, el motor, el Gas y Gasolina, viene un evento, otro comercial. A ver, venga. Viene el Gas y Gasolina, 19, 20 y 21 de junio en el Foro Bizarro. Estarán muchas bandas de psychobilly, de surf. También el psychobilly tiene un coquetea con el surf, con el horror punk, con el hardcore y sobre todo con el rockabilly, ¿no? Estas progresiones de blues un poquito más rápidas, decíamos que estilo Elvis Presley, pero un poquito más atascadas, y creo que por ahí va el psychobilly, los Stray Cats, creo que es como un parámetro, ¿no? De rockabilly, de Living End y todas estas bandas, de Matures, de Cramps, que van mostrando un camino y que hoy en día se ha diversificado y que hay unas cosas súper geniales en México sobre todo, pero como lo digo, es un nicho underground y creo que me gusta que sea underground, ¿no? El México Psycho que se realiza, no sé, hay muchas cosas que se me están escapando y que hay personas que podrían hablar mucho mejor del tema, pero ya que lo preguntabas, por ahí va y que forma parte de en cierto sentido de contracultura, de una especie de contracultura. Okay. Y que antes para nuestras generaciones X podría ser las tribus urbanas. No sé si me acuerdan, tribus urbanas, había los escatos, los ravers, los punk, los metaleros, los presas, los wannabe, los Lo recuerdo, sí, claro. O sea, eran tribus urbanas muy identificadas. Sí, tribus urbanas. Y te vestías de acuerdo a la música que escuchabas. Eso era fácil de por eso te gusta el techno. Emblemático. Eres raver, tienes colores, lentes. Sí. Eres escato, ¿no? ¿no? ¿Te gusta el rock urbano? Sí. Había una tipografía, no sé cómo decirlo, vestimenta, forma de pensar, y generalmente te vestías de acuerdo a la música que escuchabas. Había una tendencia. Y hoy en día parece que se ha perdido, o sea, o se ha homogeneizado algunas formas de vestirse. No sé si esté bien o mal. No se distingue, ¿no? Como que antes te decías, sí, claro, está identificado, y ahora se pierde, ¿no? Y el psychobilly tiene una cierta tendencia a forma de vestirse, el corte de cabello, de ciertas temáticas. También tiene que ver como con películas de terror, pero también hay cierto humor. O sea, no es como un terror serio, sino que es como un terror medio chistoso. Es como de películas de series B, así, ¿no saben? Ya divagué demasiado. No, está bien. De hecho queríamos, y bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Pero la verdad es que, híjole, fue muy enriquecedor escuchar todo lo que nos platicas desde un punto de vista que para mí fue así novedoso en muchos aspectos, que dije, mira, esto sí, no lo había reflexionado de esa forma y te lo agradecemos mucho. No, al contrario. Y bueno, fuimos viendo que detrás de todo este análisis de la sociedad y de los distintos paradigmas, pues se van entrelazando pues los, digamos, temas y valores que siguen siendo muy, muy específicos, yo digo, de nuestra generación, ¿no? Claro, al final del día toda esta información, esta búsqueda
nos lleva a una comprensión para tener un mejor presente. Y para buscar una transformación, Una ¿no? transformación. Siempre le busca para ¿De bien. dónde venimos ¿No? y hacia dónde vamos? Y es lo que nos transforma, todo lo que has vivido, toda esa información que tienes, cómo la llevas tú en tu música. Pero ahora ya nos ven como rucos, rucos, ¿sabes? Es así. Pues es una percepción, es una, O sea, es sí. una de Es una muchas percepciones. percepción. Que todavía muchos Una de nos muchas. friquea todavía que nos digan Señor, Señor, y nosotros nos seguimos sintiendo. Porque creo que Es muy curioso, ¿no? hay una tendencia a seguir más a un tiktokero, un influencer joven de su misma Ajá. edad, chavo, que a unos rucos de... Que por eso, ¿Cuál es? por eso la razón de nuestro GPX qué que va dirigido a nuestra generación Así es. para ver que realmente coincidimos en cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos viendo las cosas ¿Cómo nos desde representamos? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos vemos? Y con las otras generaciones también. Eso que sería. nos conozcan, ¿no? También Y cómo nosotros pensamos. entenderlos a ellos también, porque podemos venir desde un punto de vista, pues sí, aquí somos nosotros y tú haces esto. Ok, siéntate sí. a comprender lo que tú estás haciendo. Eso es lo que me gustaría Como nosotros mencionar nos antes de que faltaría. terminemos, que debería de haber también una conexión más profunda entre generaciones. Conexión es conexión Exacto. y tiene que ser Fíjate. completa, si no vuelve siendo una Entre segmentación. generaciones. Quiero mencionar algo importante ahorita Vale. que dijiste, porque tú coincides con Venga. nuestra invitada del episodio pasado, en que ella dice que escribe de manera horizontal, es decir, yo soy una generación, yo me dijo la generación Z, comentaba ella, y replico más o menos sus palabras, y yo soy millennial y lo que hago es para la generación Z. Dice, pero yo lo hago de manera horizontal, no como para decirle, este es el ejemplo y te quiero adoctrinar de lo que tienes que hacer, sino que para decirte, quiero que se expresen y ya. Y desde ese punto entender, Es difícil, ¿eh? ¿sí? No es Pati fácil. Martínez, que es Saludo, Pati. a la Pati, ella como dramaturga, Sí. desde su perspectiva millennial, cómo lo ve. Y coincide con lo que estás diciendo ahorita. Entonces, me gusta que digamos que sea horizontal, ¿no? Que sea la Eso comunicación debería ser horizontal. Claro, Muy buen punto. Pues Y bien. igual es a igual. enriquecer. Si somos diferentes, vamos a enriquecer lo que tenemos. Exactamente. Encontrar ese valor. Bueno, pues muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar, Pillo, si queremos En mi escuchar tu casa. música? Ok, Estoy en las tardes, en las mañanas trabajo y mi dirección es la comunicación. ¿Dónde me pueden encontrar? Tanto tus libros como tu chido. música, si tienes algo. O a dónde te escribes si quieren tus libros, porque ahorita, mira, te va a escuchar un buen número de personas que a lo mejor... pilloforever@gmail.com. Excelente. pilloforever@gmail.com. Ese es el correo. Entonces, Y ya. tus páginas de YouTube. Ay, no sé. Sí. ¿Cuál es mi página de YouTube? Pillo Forever. Perfecto, perfecto. Pillo Forel. Bueno, pues Sí. gracias. Un episodio más. Se acabó. Muy interesante. Sí. Se acabó. El de hoy. El de hoy no. Porque no se ha acabado todo lo de GPX. Aún hay porque más. aún hay- Y sí, para quienes lo conozcan. Que sí, seguimos transformando con propósito. No olviden darle like, compartir esta información muy, muy interesante, muy divertida. Suscríbanse si no lo han hecho aún. Y bueno, pues también sus comentarios, sugerencias siempre son bien recibidos. Así que muchísimas gracias, Pillo. Esto es Gracias a GPX, ustedes. transformación con propósito. Bye.